sé que la última persona para sentarse va a ser nuestro pastor de Michigan, Breno, porque Breno es, ¿cómo se dice? A él le gusta amistades y conocer todos y hablar con todos. Entonces, levanta la mano si eres extranjero hoy. Ibis, sí. Breno no levantó la mano. Mis ancianos de Michigan no levantaron las manos. Pero bienvenidos a los extranjeros que están aquí. Tuvimos problema de impresora hace minutos. Phil está ayudándome con la impresora. Él llega en unos minutos más. Gusten ver todos ustedes. Espero que estén bien. Ahora levanto la mano si eres extranjero hoy. Vamos a checar la traducción también. Sí. Yo soy muy orgulloso de... ¿Estoy orgulloso? Es una enfermedad permanente. Soy muy orgulloso. Estoy orgulloso, gracias amiga, de mis ancianos de Michigan. Pongan manos, ancianos de Michigan, pongan manos, por favor. Levanta la mano. Y también mi pastor Breno. Todos deben conocer Breno. Si tienen alergia de abrazos, no se debe acercar a Breno. Él sabe abrazar y él es excelente en dar abrazos. Sí. Y bueno, es excelente. La congregación en Michigan sabe que Breno les ama. No hay duda. ¿Verdad? Eso es bueno. Y bienvenido a todos ustedes. Phil llega en un momentito. Algunos de ustedes conocen a Phil, otro anciano, pero voy a explicar cómo reconocerle. Pónganse de pie, por favor. Sí. Es el gemelo de Arturo. Especialmente aquí, en el núcleo. Hola, Mario. Muy bien. Pero tenemos gran gozo en todos ellos. Entonces, bienvenidos a los que están con nosotros visitando también. Y vamos a comenzar la lección con una oración, por favor. Señor Jesús, has hecho todo y la salvación preparaste de antemano, llevaste a cabo en tu vida, tu muerte, tu resurrección. Qué maravilla, qué gozo. Y aquí estamos orando por los que no conocen tu nombre, tu fuerza, tu victoria, tu grandeza. Y hay personas con nosotros que quizás necesiten conocer la vida eterna y decir que conocen el verdadero Dios. Por eso pedimos por su bienestar y por su necesidad. Y que vengas con nosotros en el estudio y que sea para tu gloria nuestro tiempo de estudiar. Estamos animados pensando en tu Biblia y cómo protegiste la Biblia por muchos siglos. Y pedimos la gracia en este año de leer mucho. Y si no hemos leído tu Biblia en años pasados, que sea 26 al año de leer bien. Y claro, en el fin del año queremos decir que hemos aplicado nuestro alma a sabiduría, a conocimiento de tu nombre, y luego de honrarte y glorificarte por haber leído tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a abrir primeramente a Gálatas 4. Y estamos estudiando lo que la Biblia dice que es el pacto de Dios. Dios hace vínculo con el ser humano y nos da la razón confiar en Él cuando Él da promesa y cuando Él da a nosotros conocimiento de lo que Él decidió en la eternidad. Y podemos leer en la Biblia que en la eternidad hubo una decisión entre el y falta pila quizás en mi micrófono. Y a ver, vamos a ver.
quizás. Entonces, cuando el Señor hizo vínculo con su Hijo, muy bien, ok, muy bien. Entonces, hay alguien llegando que no reconozco, alguien puede ayudar a ese señor, por favor. Entonces, cuando pensamos en el pacto que Dios hizo, tenemos que guardar que toda la historia del mundo, comienzo hasta su fin, tiene que ver con Dios guiando toda la historia del ser humano para el fin de llevar a cabo salvación en Cristo Jesús. No hay posibilidad de salvación. No es meramente que salvación es disponible para el que quiera. Es que Dios llevó a cabo salvación y su manera de hacernos saber y entender que es segura y que es nuestra es por medio de su pacto. Dios jurando con sí mismo, Dios jurando a nosotros que Él va a cumplir con su promesa. Gálatas 4, tenemos aquí 4 a 7, que tiene que ver con Dios guiando todo para llevar a cabo su salvación en Cristo 4, pero cuando vino, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el fin de salvación es participar en la familia de Dios, y todo lo que Dios ha hecho es para confirmar con nosotros que Él nos hizo sus hijos. No vamos al cielo solo para participar en una ciudad celestial. Vamos al cielo para participar con nuestro Padre, Dios eterno. Y claro, qué gran maravilla es esa promesa y pensar en el gran privilegio, la gran bendición de ser nombrados hijos por fe en Cristo Jesús. Y tenemos que guardar que desde hacia el Antiguo Testamento, la Biblia nos da la razón de decir que todo lo que pasa tiene que ver con esto de Cristo y no es oculto completamente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, podemos decir, no es desechado lo del Antiguo Testamento solo porque tenemos el cumplimiento en Cristo. Entonces tenemos que entender que el pacto nuevo es cumplimiento de lo que Dios quiso llevar a cabo y llevó a cabo. Lucas 1, por favor, Lucas 1. Vamos a brincar poquito, pero lo que queremos establecer es la base de la enseñanza en el Nuevo Testamento que tenemos en Cristo, en la salvación que está expuesta o dada a todas las naciones. Tenemos lo que Dios comenzó con su pueblo en el Antiguo Testamento. Lucas 1, tenemos en 67 hasta 79 lo que nombramos la profecía de Zacarías. Zacarías con el Espíritu Santo dándonos un entendimiento de lo que pasó. El Espíritu Santo honrando el papá de Juan el Bautista. 72 y 73 quiero leer con ustedes para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Entonces, Cristo llegando en el mundo y Zacarías hablando de esto, tiene que ver con unir el pueblo de Dios, Israel, con todos los que están escogidos, luego llamados ser hijos de Dios,
en la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, guardamos esto. Tú y yo tenemos que ver con los judíos, cómo somos adoptados igual como ellos en la familia de Dios por medio de nuestra fe. Y el pacto de Dios que Él hizo tiene que ver con Él haciendo esta obra con su pueblo. Entonces, ¿qué esperamos en la lectura del Nuevo Testamento? Esperamos lenguaje que une la obra de Dios en el Antiguo Testamento con lo que Dios lleva a cabo en Cristo Jesús. Hechos 2, por favor. Hechos 2. Y es cierto que no conozco a varios de ustedes, y varios de ustedes nunca han oído del concepto de bautizar niños, por ejemplo. Y quizás piensen de bautizar niños y meramente piensen de los católicos. Y confesamos que los católicos hacen una locura que no tiene que ver con las Escrituras. Y por eso no vamos a ni discutir los puntos de los católicos. Pero nosotros sabemos que el bautismo de niños, infantes, es algo bíblico. No bautizamos cualquier niño, bautizamos niños de creyentes. Y tenemos la razón porque la promesa del Antiguo Testamento que Cristo lleva a cabo, y ahora tenemos predicada esta esperanza en Cristo Jesús por medio de los apóstoles, versículo 38 de Hechos 2, ya saben que tiene que ver con la respuesta que daban ellos acerca de esta promesa de salvación. Y muchos leen versículo 38 como una promesa para una persona en sí, para un individuo. No, porque tenemos 38 que es ligado con la verdad de 39 que es ligado con la verdad de 38. Entonces, cuando dice 38, no quiere decir que arrepentirse y bautizarse son obras del ser humano. Y no quiere decir que primeramente el uno y luego el segundo, tampoco. Si hacemos esto, entonces la respuesta es pensar que perdón de pecados depende en una obra tuya. ¿Creemos esto? No. Y claro, el punto es establecer que lo que dice versículo 39 une para nosotros esa verdad de Dios haciendo promesa y tiene que ver con Dios siguiendo igual como Él fue en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue Dios en el Antiguo Testamento? Tú perteneces a mí y tus hijos. Y cuando llega otra generación, estos hijos también pertenecen a Dios. Así habla Dios. Y 39 entonces dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y muchos quieren borrar estas palabras para vuestros hijos. Los padres cristianos tienen confianza, no de una conversión automática, pero que sí Dios funciona, trabaja, obra, igual como Él fue en el Antiguo Testamento, guardando que unas personas creyentes pertenecen a Él y sus hijos también pertenecen a Él. Entonces, no guardamos que 38 tiene que ver con una serie de actos que lleva a cabo perdón de pecados. Aguas, porque así parece en nuestra traducción en español. Y tenemos que guardar entonces que lo que dice es exactamente lo que esperamos. Y lo que dijo Zacarías en profecía en Lucas 1, ahora es confirmado. Palabras de pacto, palabras de promesa, palabras que tienen que ver con la próxima generación. Y claro, eso es confianza para nosotros. Hechos 3, 25. Y ahora sabemos que en aquel momento de lo que pasa en capítulo 3 es meramente la predicación del Evangelio a los judíos.
No tenemos la predicación todavía a los gentiles, pero dice aquí 25 de capítulo 3, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ellos llegaron a ser creyentes, creyeron en el mensaje, Cristo, Salvador, Cristo, llevando a cabo nuestra salvación. Y somos en fe hijos de Dios, somos recibidos. Y claro, cuando Él habla así, tomando no meramente una imagen, no meramente un ejemplo, pero tomando una verdad y aplicando esta verdad a ellos en aquel tiempo. Aplicando a ellos que esta promesa, la idea de ser hijos de Abraham, la idea de pertenecer al pacto, y que eso es parte de lo que Dios hace en su día con ellos y con sus hijos. Confirma el pacto de Dios. En otras palabras, hay tentación para nosotros leer las Escrituras y leerlos como un libro que tiene que ver con mi vida personal o tiene que ver con mis devociones o mi estilo de vivir o tiene que ver con algo personal. Es cósmico, es algo que tiene que ver con todos los siglos y todos los pueblos y personas durante todos estos siglos encontrando el Evangelio. ¿Y cómo sabemos que van a ser convertidos? Porque el mismo Dios que habló a Abraham, la promesa por medio de él es vigente hasta hoy. Y eso es Dios en su pacto confirmando para el pueblo que se llama la iglesia, que también pertenece a estas promesas a nosotros. Tengo demasiado que leer, pero yo voy a querer tomar una desviación en este momento para entender que el pacto de Dios es nuevo y a la vez es cumplimiento del pacto en el Antiguo Testamento. Necesitamos establecer que todos nosotros, creyentes en el Antiguo Testamento y creyentes en el Nuevo Testamento, tenemos la misma fe y es la misma fe que nos salva. Lo más básico de esto es Génesis 15:6. ¿Alguien sabe qué dice Génesis 15:6? Por memoria, no pastores, no ancianos, pero alguien debe saber. ¿Qué dice? Por memoria. ¿Nadie? Oh, okay. Abraham creyó y le fue contado como justicia. Sí, es decir, declarado justo, declarado perdonado, recibido como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos en el Nuevo Testamento y sabemos este argumento porque por doquier tenemos esta cita de Génesis 15:6, específicamente está en Gálatas y Romanos, para confirmar a nosotros que hay un solo camino de salvación. No había otro camino de salvación en el Antiguo Testamento. Pero pueden abrir, por favor, Mateo 13. Mateo capítulo 13. Y tenemos una palabra sencilla de Cristo, es Cristo enseñando. Pueden ustedes leer el contexto luego cuando hay momento, pero Mateo 13:17, Jesús dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, en el Antiguo Testamento ellos sabían algo que tuvo que ver con promesa, tuvo que ver con la palabra de Dios en pacto, y ellos estaban esperando. ¿Qué significa?
¿Qué es el punto? ¿Qué es su conclusión? Y ellos en el Antiguo Testamento tuvieron la misma esperanza que nosotros. Hechos 10. Hechos 10. Voy corriendo, estoy muy nervioso hoy. Creo que mi esposa puede decir que se nota, ¿verdad? Para los que no saben, es un día histórico para nuestra iglesia. Y vamos a ordenar 3 hombres, amigos míos, y tengo mucha confianza y gozo en estos 3 hombres. Entonces, durante el culto es seguro que yo voy a llorar, perdón, pero lágrimas de gozo. Muy bien, 10:43 de Hechos, capítulo 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En otras palabras, tú puedes abrir el Antiguo Testamento, leer los profetas y puedes entender que los profetas hablan de todos creyendo y recibiendo perdón por creer. Entonces no hay nada de distinción y es igual en los tiempos del apóstol aquí predicando en el Nuevo Testamento. Es parte de la herencia de cualquier creyendo en Cristo Jesús. Hechos 15. Hechos 15. Y algo de contexto, sabemos que había dificultad porque unos que entraron en la iglesia hablaban de cumplir con un requisito de la ley, específicamente la circuncisión, y tuvieron que decidir si fuera necesario o no la circuncisión, y dijeron que no. Y para la explicación, versículos 10 y 11 de Hechos 15, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ellos, creyentes en el Antiguo Testamento, una sola fe, la misma fe que les salvó, nos salva también. Romanos 4. Romanos 4. Si nunca has estudiado bien, amigo, amiga, la doctrina de tu salvación y por qué no tenemos una salvación que es quizás, o una salvación que hoy nos da ánimo y mañana nos decepciona o algo, deben leer y estudiar Romanos 4. Va a servir para tus dudas. Y claro, el punto de 4 es demostrar por medio de argumento. Si estás en esta iglesia, saben los que están aquí que argumento no quiere decir desacuerdo. Argumento quiere decir demostrar una verdad por evidencia. Y aquí Pablo, por evidencia, demuestra una verdad. Versículos 10 y 11 de Romanos 4. ¿Cómo pues le fue contada? Está discutiendo la idea de Génesis 15:6. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, otra vez confirma que el Nuevo Testamento
tiene que ver con el antiguo en el sentido que hay un solo camino, es la misma fe que nos salva. Y ahora regresamos a Gálatas, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, los versículos 6 y 7, es relacionado con lo que hemos dicho. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces sabemos que Abraham tuvo muchos hijos, no todos tuvieron fe. Entonces, al final de cuentas, el hijo de Abraham es el que tiene fe. Y tú hoy, tu confianza en tener fe en Cristo muerto y resucitado por tus pecados, es que tú eres hijo de Dios por medio de fe, hijo de Abraham, parte de la promesa que Dios hizo en Abraham para confirmar que pertenecemos a Él. En mi experiencia, y una de las razones que enseño tan fuertemente con mi voz, es que yo sé que la gran mayoría de cristianos van a sufrir dudas. Y sufrimos dudas de nuestra salvación porque estamos mirando hacia nosotros y hacia nuestro pecado. Y cuando hacemos esto, estamos haciendo una comparación. Un lado tenemos nosotros y podemos ver nuestro pecado y qué tan enorme es nuestro pecado. Y pensamos en qué tan rápido es que estamos cayendo en pecado. Y perdimos algo de seguridad y consuelo y nuestra confianza decaída en la basura y no estamos orando de repente. Y lo que estamos haciendo es exactamente una comparación con Cristo y su muerte. Y no nos damos cuenta que cuando el pecado y nuestra tentación y hemos caído, algo es tan enorme y no podemos confiar, nuestro Cristo llega a ser tan pequeño y su obra es tan pequeño y hay la tentación de pensar que todo esto aquí vale y Cristo no vale. Pero nosotros tenemos que tener el camino que fue muy popular entre los puritanos y decimos meramente fijar los ojos en Cristo. Y eso es algo sencillo. ¿Cómo vas a fijar tus ojos en Cristo? Pues vas a quitar tus ojos de ti mismo. ¿Verdad? Eso sirve. Y abrir tu Biblia, abrir tu mente y pensar, ¿qué sé yo de mi Cristo? De su poder, de su identidad. ¿Dónde estuvo mi Cristo antes de nacer aquí? ¿Cómo fue la vida de mi Cristo antes de tener su encarnación? ¿Y por qué tan importante fue para Cristo llegar aquí y ser hecho hombre y vivir entre nosotros? Y cuando Dios piensa en nuestro pecado, nosotros ponemos al lado de nuestro pecado la muerte de Cristo. Algunos de ustedes han oído de mi parte cuando lleguen conmigo con sus dudas y si tienen dudas y quieren llegar conmigo, ánimo, yo quiero animarte. Pero van a oír esta frase o palabra. Sí, tus pecados son más enormes que los pecados de todos los pecadores durante todos los siglos. Y aunque Cristo fue capaz de salvar todos ellos de todos sus pecados durante todos los siglos, no es capaz de salvarte, ¿verdad? Y ahora pueden ver qué locura pensar así, ¿verdad? Nuestros pecados son enormes, pero exaltamos la persona de Cristo y la fuerza de Cristo en salvarnos. Esa desviación es porque queremos guardar y confirmar que es un solo camino
tiene que ver con Dios que hizo la salvación en su amado Hijo, prometido en el Antiguo Testamento, dado a nosotros, y podemos leer de él en el Nuevo Testamento, y luego tener confianza que la salvación es fe, no sentimiento, no el estado de hoy, no tiene que ver con mis poderes, ni tiene que ver con mi habilidad en el más mínimo. ¿Es correcto así? ¿Más mínimo? ¿En el mínimo? Amén. Muy bien. Y ahora vamos a regresar a pocos versículos más. Tenemos que entender que también hay diferencias entre lo que nombramos el pacto del Antiguo Testamento y su cumplimiento y perfección en Cristo Jesús en el Nuevo. Y parte de esto, hay 5 puntos que voy a hacer, es promesa y cumplimiento. La promesa es tan segura que solo creer la promesa fue suficiente para salvación. Es decir, los creyentes en el Antiguo Testamento estaban esperando el cumplimiento de la promesa en fe y fueron salvos, recibidos, adoptados, perdonados, hijos de Dios, hijos de Abraham, por medio de la promesa. Pero su cumplimiento en el Nuevo Testamento, pueden abrir solo a Romanos capítulo 1 y versículo 2, y algo sencillo, pero debemos entender que cualquier versículo de la Biblia lleva en sí verdad, y es verdad. Entonces, Romanos 1, 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Promesa y ahora cumplimiento en Cristo Jesús. La segunda distinción es sombra y sustancia. Debemos guardar eso también, que en el Antiguo Testamento ellos tuvieron sombra y nosotros tenemos la sustancia. Colosenses 2, 17. Y otra vez, los que no me conocen deben entender que solo leemos un versículo, pero les toca confirmar enseñanzas que van recibiendo por leer contextos. Colosenses 2, 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y hacemos esta distinción. Meramente sombras son o eran suficientes para el judío en el desierto y luego por medio del templo, profetas, sacerdotes y reyes. Pero tenemos la sustancia, lo que todo el templo representaba, tenemos el completo o cumplimiento, sustancia en Cristo Jesús. Entonces, si puedes leer algo de templo, de tabernáculo y lo que pasó y cómo funcionaron los sacerdotes, entonces el cumplimiento es lo que Cristo es e hizo. Tercera distinción, y en esto tenemos que escuchar bien, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había la letra que mató. Y en el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu que da vida. Segundo de Corintios 3, por favor. Segundo de Corintios 3. Y voy a leer versículo 6 aquí. Pero hacemos que no estamos en el Antiguo Testamento porque fue por un tiempo y su propósito tuvo un fin específicamente porque Cristo llevó a cabo todo el requisito. Segundo de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo, tengo que checar, perdón,
pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mi micrófono mejor, ¿funciona? Muy bien, perdón. Entonces, en el Antiguo Testamento, por medio de la ley y escuchar el mandamiento, ellos sabían algo, su condenación. Pero ellos también tuvieron la responsabilidad de oír la palabra de Dios y creer la palabra en promesa que había en Cristo, o que ha de ser en Cristo, esa confianza de salvación cumplida en el poder de Dios. 4, dos más, perdón. Servidumbre y libertad. Servidumbre fue el Antiguo Testamento y su estilo y lo que fue la responsabilidad de los judíos. Libertad es lo que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 8. Yo en solo abrir aquí, yo sé que personalmente en mi vida, cuando yo tengo la tentación de pensar que mi salvación tiene que ver con mi habilidad o mis poderes, me gusta leer Romanos 8 y quizás van a querer estudiar especialmente este capítulo la semana que entra. 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces hay libertad para nosotros y no servidumbre. Y libertad, claro, tiene que ver con no ser condenado, Romanos 8:1. Y claro, cuando no somos condenados, caminamos en el Espíritu. Pero toda esta práctica, Romanos 8, por decir la primera mitad, 1 a 17 más o menos, nos da gran confianza solo decir que vamos a seguir aquí, vamos a quedar aquí. Y cuando estamos hablando con personas, vamos a identificarnos como los que creen en Cristo. Y ellos van a presentar para nosotros un conflicto y darnos la idea que no podemos confiar en la Biblia. No, vamos a quedar aquí, meramente en la promesa de estar libres en Cristo Jesús. No es servidumbre. La última distinción entre el antiguo pacto y el nuevo. El antiguo pacto tuvo que ver particularmente con un pueblo y el nuevo pacto es universal. Cristo mismo enseñó esto en Juan 4, Juan capítulo 4. Y Cristo mostrando el Evangelio a una mujer que fue, por decir, sorprendida en su infidelidad y el lío que fue su familia de haber tenido muchos hombres y vivir en unión libre con el sexto hombre. 21-22 de Juan 4, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces tenemos que reconocer esto. No desechamos a los judíos en el sentido de menospreciarles. Ellos no pueden ver, son ciegos. Es su culpa, tienen algo de condenación frente de Dios por eso. Pero nosotros sabemos que eran el pueblo de Dios y fue el diseño, pacto, plan, promesa de Dios de llevar a cabo salvación por medio de ellos. Y Cristo llegó en el mundo y fue judío de las 12 tribus de Israel.
y fue parte de ellos, de acuerdo con todas las promesas. Entonces, pero ahora, en el nuevo pacto, la promesa es universal. La salvación es de los judíos, pero es para todo el mundo en el nuevo pacto. Termino ahí por un momento. Preguntas. Alguien va a preguntar, ¿tienes poco miedo cuando tu pastor de Michigan y ancianos están aquí escuchándote? Poco. Son mis jefes, ¿eh? Pero hoy vamos a ordenar jefes para el pastor aquí. ¿Quién? ¿Enrique? ¿Qué dice esto? Si dice una sola vez es suficiente, pero todo el Antiguo Testamento comprueba para nosotros que salvación es de los judíos. Y cuando Dios de vez en cuando toma personas como Ruth o Tamar o personas así y une a esas personas a su pacto, es algo especial, pero es Dios que hace a ellos parte de su pacto, parte de su pueblo. Entonces, es resumen cuando Él dice salvación viene de los judíos. Eso es buen resumen de todo el Antiguo Testamento. Dios hizo plan y cuando nace su plan es Abraham, que es padre de los judíos. Pero no es Abraham en sí, es la promesa de lo que representa la palabra de Dios a Abraham, que en Jesucristo hay salvación. Sí, y específicamente hay muchas profecías que tienen que ver con Cristo nacido en la tribu Judá, es la familia de David, pero antes de esto la promesa en profecía fue dada a Jacob mismo, Génesis 49 creo. Sí. Muy bien. Todos no quieren preguntar porque han visto las galletas que hay. Y no son galletas normales o de lujos. ¿De lujos? Vamos a orar. Señor, estamos pensando en todas esas promesas y la grandeza de esa enseñanza. Estamos corriendo a ti, estamos cayendo, clamando frente de ti. Tú sabes que tenemos esa tentación de poner los ojos en nuestra obra o bienestar o nuestro poder, pero pedimos esta gracia de tener nuestros ojos puestos, fijos en Cristo Jesús, en su grandeza, en su poder. Y pedimos entonces por medio de fijarnos en Cristo, huir del pecado, huir del mundo y despedirnos de los bienes y responsabilidades que son de hoy para guardar que somos hijos de Dios por medio de tu palabra en pacto, dándonos fe, dándonos esta confianza. Tú sabes nuestra necesidad, estamos rogando que des a cada uno de acuerdo con su necesidad, en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, regresamos a las 11, más o menos en punto, pero el brasileño que predica podemos tardar 2 o 3 minutos.